Vamos a comenzar a hablar un poquito de las producciones artísticas que se dieron en América Latina a partir de los procesos independentistas de principios del siglo XIX y cómo se fueron construyendo a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX algunos idearios visuales nacionales. Debemos tener en cuenta que no vamos a hablar mucho de los movimientos artísticos y de las estéticas que ya las dimos en Europa, pero que sin dudas influyen decisivamente en las estéticas que los artistas latinoamericanos o los europeos que recorren el territorio de América construyen sobre los sujetos y sobre el espacio latinoamericano. Por ejemplo, estamos viendo una imagen de Carlos Morel, que es considerado uno de los primeros artistas argentinos, no porque haya sido el primero que produjo en la Argentina, sino porque es uno de los primeros nativos que se dedican a la práctica artística. Habiendo tenido obviamente maestros europeos que estaban radicados en el territorio argentino, y estamos viendo una imagen de Morel, combate de caballería en la época de Rosas, y seguramente a ustedes les recordará, y por eso les puse al lado la estética de Goya en las obras que hizo respecto de el ataque de las tropas francesas a Madrid en 1812. O sea, las obras fueron hechas en 1814, pero el hecho histórico se había producido antes. Entonces acá vemos esa influencia de la estética romántica en cuanto al movimiento de los personajes, al uso de diagonales, al dinamismo, que buscaba un poco romper con la estética clásica previa. Pero en realidad vamos a dedicarnos particularmente a hablar de los idearios que se fueron construyendo sobre las naciones latinoamericanas a partir de algunos tópicos. Uno de los tópicos de representación que van a aparecer en distintos países, en distintos artistas que trabajan en Latinoamérica, tiene que ver con la representación alegórica de la nación. Y así es que vamos a encontrar que esa alegoría puede asumir en algunos casos la representación del cuerpo de la mujer indígena. Siempre la alegoría de la nación está vinculada al cuerpo femenino. Pero también esta alegoría que es muy europea, donde aparece la constitución o la nación vinculada justamente a una mujer blanca con una estética muy clásica y un rostro que sin duda se está hablando más de Europa que de América. Otro de los tópicos que van a ir construyendo este ideario de nación en América Latina van a ser los retratos, y obviamente que los retratos van a tener que ver, por un lado, con el retrato heroico, que puede ser el retrato de medio busto, el retrato de rostro, pero también el retrato ecuestre. Debemos tener en cuenta que, por ejemplo, uno de los primeros retratos ecuestres que se hacen sobre héroes latinoamericanos y particularmente argentino es el de San Martín, pero lo hace Géricault en Francia, o sea que es un encargo y obviamente que Géricault no lo había conocido a San Martín. Pero también estamos viendo un retrato de Belgrano que hace el artista correntino radicado en Buenos Aires, Núñez de Ibarra, y que van a ser, digamos, los retratos fundacionales de los héroes nacionales. Esta cuestión de la retratística va a tener una nueva revisión y un nuevo ímpetu en torno al centenario de los movimientos independentistas o emancipadores primero, independentistas luego, a principios del siglo XX. Es decir, si nosotros
hacemos un salto desde las décadas del 20 o del 30 del siglo XIX, nos vamos a encontrar que este retrato de los héroes y la construcción de un panteón nacional de héroes va a tener una resignificación muy fuerte, como estamos viendo en este caso el retrato de Saavedra en una estampilla del centenario, donde nuevamente aparece también lo que habíamos mencionado antes de la alegoría de la patria, la representación de la alegoría de la patria. Otro de los tópicos centrales de representación en el arte de América Latina en el siglo XIX va a ser el paisaje. En distintos países latinoamericanos, por ejemplo en México, el paisaje puede estar vinculado tanto a las ruinas arqueológicas, pero también a ese paisaje bucólico, donde las clases acomodadas se insertan en la naturaleza, pero sin dudas que todo el paisaje brasilero, el paisaje de las islas caribeñas, va a ser resaltado principalmente con un modo de construir románticamente la América a partir de los artistas viajeros europeos y algunos de ellos norteamericanos que van a recorrer el continente latinoamericano en el siglo XIX. Muchos de ellos van a integrar inicialmente las expediciones científicas que ese imperialismo del que hablamos en la última clase que participamos, que estuvieron en el Zoom, ese imperialismo que caracterizó el siglo XIX, pero que también se dio a través de estas expediciones científicas, naturalistas, donde muchas veces los artistas se integraban como ilustradores estos contingentes expedicionarios, y en algunos casos algunos artistas se quedaron en algunos de los países americanos que fueron recorriendo, y el paisaje se convirtió sin dudas en uno de los elementos centrales, en uno de los tópicos centrales de mirada hacia la inmensidad del continente americano. En el caso argentino, el paisaje también fue sin dudas un tópico de representación, pero particularmente el paisaje pampeano. Ahí estamos viendo justamente la centralidad en la representación de algunos de estos tópicos, donde el paisaje de la pampa entonces primó o constituyó como una síntesis del paisaje nacional. Les estamos viendo una imagen de Pueyrredón. Pueyrredón fue uno de los grandes retratistas también del universo, digamos, costumbrista. Acá estamos viendo un camino de carretas, una familia rural, el galanteo amoroso, el gaucho en traje del pueblo, que va a ser otro tópico que vamos a trabajar luego en relación a las costumbres, ¿no? Pero también en esta obra aparece la cuestión del paisaje, porque todo este contexto costumbrista se da en esa inconmensurabilidad del paisaje pampeano, y ustedes podrán observar cómo el artista recurre a utilizar una línea baja de horizonte justamente para tener un cielo muy amplio, una franja de cielo muy amplia que acentúa esa percepción de la inconmensurabilidad. Así que esta obra, que es considerada un alto en el campo, es considerada como una de las pinturas emblemáticas del arte argentino del siglo XIX, y que es una síntesis de la representación identitaria del país en relación a esta unión entre paisaje pampeano y sujetos, en ese paisaje, perdón, me olvidé de nombrar el ombú como también símbolo de ese paisaje pampeano, que estamos viendo que va a representar de algún modo identitariamente a la Argentina, desconociendo entonces todas las otras geografías y todos los otros paisajes y todos los otros sujetos que también integran el país, ¿no? En ese sentido, otro de los temas que vamos a
a pensar en este arte latinoamericano, además del paisaje, tiene que ver con las costumbres y los tipos sociales, como ya vimos recién en esa obra de Pueyrredón. Y ya desde los primeros artistas viajeros o de los que se asentaron en Latinoamérica se interesaron o construyeron un ideario de costumbrista y de tipos sociales latinoamericanos. De manera muy irónica, Bacle, que fue uno de los grandes litógrafos que publicaban los álbumes de tipos y costumbres en la Argentina, reflejó esta moda de las mujeres porteñas de entrar con los grandes, de usar los grandes peinetones y los encuentros sociales, pero también nos encontramos con la representación de indígenas, de mestizos en otros territorios latinoamericanos, y en el caso de la Argentina aparece la cuestión del gaucho, esta construcción del sujeto del gaucho que se dio tanto en la literatura como en el arte, como en la historiografía, va a ser central. Y acá podemos ver una obra de Palier, que es un artista franco-brasilero, porque en realidad nacido en Brasil, pero de familia francesa, cómo construye todo un ideario del rancho, de la china y del gaucho, que va a ser central en la iconografía argentina en relación a este tema de los tipos sociales y las costumbres. Como decía antes, el indígena va a ser otro de los tópicos centrales de representación, y vamos a ver que ahora luego vamos a ver cómo también este tema del indígena entra dentro de las discusiones sobre el discurso histórico, el discurso nacional, el discurso histórico nacional. Pero, y cómo entonces va a aparecer esta dicotomía en distintos momentos del siglo XIX sobre el indio salvaje y el indio sometido, ¿no? Pero sin dudas que la representación del indígena, tanto en las artes plásticas como en la fotografía, va a ser un tópico recurrente a lo largo del siglo XIX y el siglo XX. Como les decía antes, otro de los temas que el ideario de nación va a construir tiene que ver con las imágenes de la historia y el discurso nacional. Y así tenemos desde las primeras imágenes litografiadas y algunas de ellas coloreadas de Pellegrini, que fue un ingeniero francés que se radica en Buenos Aires para trabajar más bien en temas de obras públicas, y que va a ser el padre de quien posteriormente fue presidente de la Nación. Pellegrini no solamente que refleja todo el universo de las clases acomodadas de Buenos Aires en el siglo XIX, sino que también nos va a dar un panorama urbano a través de la representación de distintos espacios de la ciudad de Buenos Aires. Pero dentro de este discurso nacional y vinculado también al tópico que mencionamos antes respecto de las costumbres y los tipos sociales, reaparece la discusión sobre la cuestión indígena. La Vuelta del Malón de Ángel de la Valle fue celebrada como la primera obra de arte genuinamente nacional, desde el momento en que a fines del siglo XIX fue expuesta en la vidriera de un negocio de la ciudad de Buenos Aires, de la calle Florida de la ciudad de Buenos Aires. Es una obra que sin dudas está sintetizando aquella discusión decimonónica de civilización y barbarie que había planteado Sarmiento, oponiendo el salvajismo, la barbarie del indígena a la civilización de la mujer blanca y de la iglesia representada en una cruz que bueno,
justamente el Malón ha profanado evidentemente una iglesia y por eso aparecen muchos elementos de la iglesia. Entonces, esta oposición civilización-barbarie está sintetizada en varios símbolos. Es interesante también este cuadro porque decimos que pone en discusión aspectos del discurso nacional, imágenes y que son a la vez imágenes de la historia, en el sentido de que fue un cuadro pintado con el propósito explícito de enviarlo a una exposición universal con que se celebraría en la ciudad de Chicago de Estados Unidos el 4º centenario de la llegada de Colón a América. Entonces estamos viendo acá que el tópico central de la conquista y de la guerra de fronteras con las poblaciones indígenas de la Pampa a lo largo del siglo XIX aparece como tema en la obra: el saqueo de los pueblos fronterizos, el robo de ganado, la violencia y el rapto de las cautivas, pero sin dudas que es una obra que tiene un fuerte componente político e ideológico, porque es a la vez una síntesis de los tópicos que comienzan a difundirse respecto de la campaña del desierto que hizo Roca en 1879 y que entonces de algún modo estaba legitimando la realización de esas campañas militares. Fíjense que la escena se desarrolla en un amanecer en el que una tormenta comienza a despejarse y el Malón aparece equiparado a las fuerzas de la naturaleza que se han desencadenado, ¿no? Estos jinetes indígenas se están llevando consigo elementos de la iglesia, cálices, incenciarios, distintos elementos del saqueo a esta iglesia, y entonces ahí es cuando aparecen los indígenas simbolizando esta connotación demoníaca, digamos, en la oscuridad de ese cielo que está cortado por la luminosidad de la cruz y la luminosidad del cuerpo de la mujer blanca, de la cautiva blanca semidesvanecida, apoyada sobre el hombre del captor. Sin dudas que esta cuestión también de la blanquitud tiene que ver con la cuestión de la pureza y la impureza. La pureza es vinculada simbolizada en la civilización, y lo impío, lo impuro, simbolizado en la barbarie. O sea que es una obra de alto componente simbólico y político, sin dudas. Otro de los tópicos que se fueron desarrollando, olvidé mencionar que esta obra, como otras que se desarrollan a fines del siglo XVIII, se entienden también dentro de la generación del 80. Esta generación del 80 que fueron un grupo de hombres políticos, literatos, que pertenecían a las familias tradicionales, porteñas particularmente, pero también de otros lugares del país, y que estuvieron en el gobierno, frecuentaron los salones y los teatros, viajaron por Europa y construyeron esta imagen de Buenos Aires que debía asimilarse a la París europea, o que podía ser una París latinoamericana, ¿no? Y en ese contexto también de liberalismo económico y conservadurismo político es que se insertan estos artistas de la generación del 80, entre ellos Ángel de la Valle, otros como Sívori, distintos artistas que de algún modo entendieron que las élites ilustradas debían actuar de modo de construir una cultura nacional que debía pensarse desde los lugares hegemónicos y que debían bajar hacia el resto de la población. Así, bueno, artistas como Colibadino, De la Cárcova, Giudice van a buscar distintos caminos personales, también yendo a estudiar a Europa y viniendo luego a la Argentina. En este sentido, otro de los tópicos que comienzan a discutirse ya desde
desde el fines del siglo XIX, pero principalmente en las primeras décadas del siglo XX, tiene que ver con la estatuaria nacional, y va a haber toda una vertiente de impulso de la construcción de monumentos y una estatuomanía, como le dicen algunos autores, en torno al centenario, como forma también de construir un discurso histórico. Entonces, estos son como algunos de los tópicos centrales que se van a desarrollar en el aporte o en la relación entre el arte y la construcción de un ideario nacional, tanto en Latinoamérica como particularmente en nuestro país.